pueden ser ciertos disparadores que le sirven para poder bajar a papel cuáles son los recursos con los que cuento y cuáles son los que necesito. Igualmente estas placas van a quedar a disposición para que ustedes puedan verlo y puedan trabajar sobre ellas también. Pero en primer medida siempre está bueno pensarse al momento de emprender un proyecto cultural o una actividad, es ¿qué recursos tengo? Porque tal vez uno al momento de querer desarrollar una idea se da cuenta que, no sé, que necesita hacer un montón de cosas, pero tal vez ni siquiera se pone a pensar con los recursos con los que cuenta. Trabajar en colectividad te permite y te facilita un montón de recursos. ¿Por qué? Porque tal vez lo que yo no tengo lo tiene el otro, o la capacidad que yo no tengo la puede llegar a tener la otra persona. Y en ese sentido me parece que desde el colectivo es muy importante pensar que en esto de pensarse en qué rol tiene cada uno, poder tejer estratégicamente esos roles y esos recursos dentro de un proyecto, digamos. Bueno, ¿anotaron? ¿Quieren que o se los dejo un ratito más? Bueno. A ver. Bueno, en esto de pensar también en los recursos, también uno tiene que pensarse también en los conocimientos que tiene adquirido. Digamos, ¿qué conocimientos tengo yo y qué puedo aportar a esos recursos? También calculo que dentro del movimiento ya hay ciertos roles que se están desarrollando, que cada uno desarrolla, y que bueno, por ahí hay espacios que por ahí ya están cubiertos. También hay que ver dentro de esas iniciativas cuáles son los espacios que necesito cubrir también. Y bueno, en eso también se basa un poco el conocimiento que yo traigo y que trae la persona que comparte conmigo ese movimiento. No sé si Ele, ¿vos querés agregar algo? No, más bien alguna pregunta, si quieren abrir alguna pregunta o específicamente hacer algunas preguntas. Acá veo varias cositas en el chat que fueron... Ajá. En primer lugar, buena comunicación. Sí, la comunicación es importante tanto interna como externa. La comunicación interna va a facilitar poder clarificar los recursos con los que se cuentan y los que se necesitan. Lo mismo con eso, con la idea de, bueno, recursos, competencias, es lo que decíamos recién, los conocimientos que uno trae, que uno adquiere y que puede brindar a la comunidad. Nada, me parece importante también esas cosas. La comunicación interna es muy importante, porque es la manera de poder clarificar hacia adentro. Si no, es complejo entender. Si no nos entendemos en grupalidad, más difícil va a ser poder tener un objetivo común hacia afuera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí nosotros con Sergio consideramos que, bueno, que más o menos hasta aquí llegamos de manera global, que, bueno, en 2 encuentros es lo que seleccionamos, nos parecía importante mencionar y abrir por lo menos el conversatorio. Después nos parecía también en esto a la hora de pensar un proyecto o de escribir un proyecto, sea personal o sea colectivo, nos parecía pertinente considerar que el proyecto puede responder a un objetivo que tiene que ver más con una actividad o con un evento, o puede estar relacionado a una política, es decir, a un hecho social, a intentar interferir o intervenir o perfilar un hecho social. Podemos pensar que el movimiento entrerriano de danza entonces es una política, como dijimos hoy al principio de este encuentro, y que, por ejemplo, pensar en un festival dentro del movimiento entrerriano de danza es un microproyecto de una actividad que se delinea para lograr un objetivo macro. Y entonces sí, podemos pensar que hay
en este caso y con esta mirada, por favor que se comprenda eso, es que nosotros podemos construir proyectos, por decirlo de alguna manera, micro y relacionado a actividades y eventos, y podemos construir proyectos macro, que son mucho más enormes y son a largo plazo, que se construyen con no solo un colectivo, sino muchos colectivos que a la vez le van reconstruyendo la identidad o se va reconstruyendo mutuamente la identidad de esos colectivos y se nutren conjuntamente. Por ahí nos parecía hacer hincapié en esa diferencia con Sergio, y que cuando vos escribís, vos o nosotros o tu grupo escribe sobre esas formas de proyecto, está bueno tener en claro sobre qué estoy escribiendo. Si estoy escribiendo sobre una actividad, un evento que sí puede estar respondiendo, por supuesto, a objetivos personales, o si estoy pensando dentro de un contexto colectivo a largo plazo. Y eso implicaría, según en qué tipo de proyecto estás, implica que organices de manera diferente los recursos. Como decían acá, los recursos comunicacionales, los recursos administrativos, los recursos económicos, los recursos temporales, según tu proyecto sea un proyecto macro o micro. Por ahí lo que podemos, como para terminar, no sé, Claudia, cómo estamos de tiempo, y a modo de ejemplo nada más una pequeña grilla como para poder pensar. Quedan 3 minutos, L. 3 minutos quedan. Sí. Yo antes de que cerremos, igualmente Bueno. quería que, si todos podemos prender la cámara, también hacemos una captura de pantalla para decir que eso, que hay gente que está interesada en mostrar, que hay gente del movimiento que está trabajando en consolidarse. La política cultural, me parece, quería agregar esto, es conformar un movimiento federal de danza y regional, en este caso como el movimiento entrerriano. Eso son políticas culturales concretas. Después sí, eso se va nutriendo de actividades, pero una política concreta sería esa, por ejemplo. Nada, quería hacer eso, hacer esa salvedad. Sí, está bien. Yo no voy a mostrar la grilla porque hay miles de grillas en realidad dando vuelta. Igual queda ahí a disposición en el link con los textos. Y Claudia, no sé si querés hacer un enunciado ahí de una pequeña información que anda dando vuelta, de la que hablamos al principio. Sí, la verdad que, bueno, chicos, primero que nada, esperen que se me cayó el micrófono. Quiero pedir disculpas porque Lu tuvo un incidente, así que quedé yo coordinando y yo estaba en otra reunión, así que estaba con un ojo en una y con otra, pero los escuché y se grabó. Y bueno, antes que nada agradecerle la participación primero a ustedes, que bueno, son todo creación, y que me gustaría que ojalá esto se pudiera seguir dando, no sé con qué asiduidad, no sé de qué manera, pero siempre hay gente distinta en cada uno de los disertatorios, y esto también hace a la construcción en un marco democrático y en una construcción en la cual cada uno va asumiendo y delineando los roles dentro de este gran movimiento que estamos creando, ¿no? Hay una noticia súper interesante que queremos compartirles, que estamos muy emocionados porque después de tanto andar, digamos, hubo gente que se sentó, esto es horas culo, y disculpen la mala educación, pero no queda otra, es sentarse, estudiar y escribir, que es un ejercicio bastante complejo para quienes, digamos, venimos de la danza, que por ahí nos cuesta mucho estar quietos. Entonces, hemos logrado un primer texto que va a ser el que vamos a después construir y deconstruir todos juntos, y de esta manera poder de alguna forma llevarlo a la legislatura. Así que gracias a la mesa de escritura, voy a sacar una foto ahora que entró mucha gente antes que se corte. Prendan las cámaras. Gracias a la mesa de escritura que se puso las pilas, vamos a hacer una asamblea específicamente para hablar de esto y circular el texto, pero sí